en el libro de Deuteronomio, quinto libro del Pentateuco. Siento medio raro acá cuando la prima se acordó de la época que canta. Nada, de broma, hermano. Nunca pude cantar mi arroz con leche. No tengo donde acomodar el machete. Bueno, pero está todo en la mente. Hermanos queridos, ¿cómo habrán pasado este tiempo, no? Me imagino que mucho tiempo con las escrituras, más tiempo orando. A mí me sucedió eso, de que tuve que pasar más tiempo en oración. A mí me llevó a entender que este tiempo especial que estamos viviendo, la humanidad, me sirvió en lo personal para pasar más tiempo en oración, para aprender a redimirir el tiempo también, porque a veces andaba acelerado por el trajín diario y descuidaba muchos aspectos de mi vida, muchos aspectos de mi familia y aún muchos aspectos ministeriales, porque a veces por el ministerio descuidamos al Dios del ministerio. Parece un trabalengua, ¿no? Pero para servirle verdaderamente al Señor con excelencia, primero tenemos que estar bien a cuentas con Él y tener una relación excelente, óptima. Hermanos queridos, vamos a la palabra de Dios. Deuteronomio, en la traducción de la expresión que quiere decir copia de la ley, ¿sí? Copia de la ley. Algunos le llaman como que es la segunda ley o reiteración de la ley, ¿no? Pero lo importante es que veamos el propósito. El propósito aquí del escritor, o sea, de Moisés, excepto al último de este libro que algunos sugieren que lo terminó de escribir Josué, pero este libro lo escribió Moisés. El propósito de este libro es recordar al pueblo de Dios, o al pueblo de Israel, lo que Dios había hecho y estimularlo a que dedicara, consagrara nuevamente sus vidas a Él, ¿no? Realmente me apasiona el libro de Moisés, de Deuteronomio, y vamos a leer todos los capítulos. No, hermanos, ¿saben qué, no? Estaríamos varias horas aquí. Les invito que vamos al capítulo 6, es lo que vamos a considerar, pero ya en el capítulo 4 vemos la exhortación a la obediencia. Luego vemos también que en el mismo capítulo se prohíbe la idolatría. Y llegamos al final casi del capítulo 4 y vemos los principios para una vida santa en el segundo discurso de Moisés. En el capítulo 5 hay un repaso de los 10 mandamientos, ¿sí? Y llegamos al capítulo 6. Pero ¿qué pasa? En el capítulo 5, allí en el versículo 29, para ir entrando en contexto, dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién está hablando aquí? Sin miedo, ¿quién? El Señor, exactamente. Fíjense ustedes, que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, o sea, a las generaciones siguientes, les fuese bien para siempre. Versículo 31 le dice el Señor a Josué: y tú, quédate aquí conmigo, te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Y nuevamente le recalca el Señor: mirad, pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Queridos hermanos, Jehová estaba preparando al pueblo para que cuando entrasen a la tierra prometida cumpliesen todos los estatutos, todos los mandatos, ¿no? Todos los decretos. Por eso en el capítulo 6 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, generaciones, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Qué importante la obediencia a la palabra de Dios, para que te vaya bien en la vida y para que tus días sean prolongados.
Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, escucha, dice otra traducción, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y versículo 5, que es lo que vamos a considerar. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué profunda, ¿no? Las instrucciones. Realmente, porque acá vemos muchas cosas. El propósito de Dios es que, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros, los distintos mandamientos, los distintos estatutos, las distintas ordenanzas, lo que tenemos que obedecer es que lo hagamos una forma de vida. Es una forma de vida. Fíjense ustedes que se trata de repetir estas palabras, o sea, para repetir estas palabras, estas enseñanzas, hay que estudiarlas, ¿sí? Hay que estudiarlas. También hay que obedecerlas, ¿sí? Pero qué importante, porque nosotros, los papis, los padres, tenemos que tener en cuenta que es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos. No tan solo enseñar buenos modales, sino educarlos, formarlos en la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí qué importante es recordar, o qué importante era recordar al pueblo hebreo, ¿no? Estos detalles, y vaya que detalles, con promesas incluidas, hermanos. Y en serio, es un mensaje para sacar una enseñanza amplia, pero lo vamos a resumir, lo vamos a sintetizar, queridos hermanos, porque verdaderamente, ¿saben cuál es la idea acá? Que ustedes y yo, quienes somos hijos de Dios, seamos a través de la palabra influencia en nuestra familia. Tenemos que ser influencia, buena influencia a través de la palabra de Dios. Miren ustedes aquí, por ejemplo, el versículo 6. Ya en Deuteronomio 4:9 le voy a pedir a un hermano que me lea, por favor, y otro hermano que busque. Diego, ¿puede leer Deuteronomio 4:9? Y Daniel, Efesios 6:4, por favor. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué importante, ¿no? El pueblo de Israel no se tenía que olvidar lo que Jehová había hecho. Ustedes recuerdan de dónde lo sacó, ¿no? De la esclavitud de Egipto. Y todos los milagros y prodigios que hizo. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Qué ha hecho en mi vida? ¿Qué está haciendo en nuestras vidas el Señor? A nosotros también nos sacó de Egipto. El pecado. Ese era nuestro Egipto. Allí estábamos prisioneros, allí estábamos esclavos. Y vivíamos de acuerdo a lo que nos mandaba nuestro opresor Satanás. Pero así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, también hemos sido liberados nosotros, hermanos. Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. ¿Somos libres en Cristo? Somos libres en Cristo. Daniel, por favor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. En disciplina y amonestación del Señor. En disciplina. Esto me lleva a caminar por la Biblia y llegar hasta Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, yo no sé a qué edad conociste a Cristo, no sé a qué edad, cuántos años te convertiste al Señor,
pero ya eres nueva criatura en Cristo, tienes otra posición ante Dios, ahora eres hijo de Dios, eres sacerdote en tu hogar, sacerdotisa en el caso de las mujeres. Tenemos responsabilidades, tenemos deberes. Muchas veces buscamos las bendiciones, casi siempre solo buscamos las bendiciones. ¿Y los deberes para cuándo? Tenemos como cristianos deberes, tenemos responsabilidades, primero para con Dios y luego para con nosotros, los hermanos, con la iglesia de Cristo y para con nuestro prójimo. Qué importante la disciplina en el Señor. Habla de hábitos piadosos. Habla de que yo debo enseñarle la Biblia a mis hijos, el que tiene sobrino al sobrino, el que tiene nieto a los nietos, lo que fuere, enseñarle la Biblia, pero que también nos vean vivir la Biblia. Allí cuando somos influencias, queridos hermanos, cuando ven que nosotros estamos viviendo la palabra de Dios. No voy a entrar en el contexto histórico, ¿no? Porque hay una razón por la cual dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, porque esta era una costumbre de la época, pero no quiero ahondar en eso, no me quiero distraer ni distraerlos en eso. Por favor, que alguien lea Éxodo 13:9. Mujer o varón, no hay problema. Éxodo 13:9. Y lee. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Amén. Hermanos, yo le voy a ir después dictando algunos versículos para que ustedes, por amor y respeto al tiempo, tomen nota en sus casas, ¿no? Pero fíjense ustedes que aquí estos versículos, del versículo 5 al 9, estos párrafos establecen un patrón que nos ayuda a relacionar la palabra de Dios con nuestra vida diaria, lo que les decía recién con otras palabras. ¿Me están siguiendo? ¿Alguien tiene duda? ¿No? Bueno, no para avanzar, porque si no, si queda alguna duda y yo avanzo, no sería lo correcto. Entonces, estos versículos 5 al 9, vemos aquí un patrón establecido por la palabra de Dios, por supuesto por el Señor, que nos ayuda a relacionar la palabra de Dios con nuestra vida diaria. Porque al Señor lo debemos amar todos los días, y lo debemos amar de todo corazón, y dice de toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sabe qué quiere decir cuando dice corazón? Con toda nuestra persona. Porque aquí no se refiere al músculo, se refiere al centro de nuestra vida, al eje de nuestra vida, nuestra mente, nuestro razonamiento. Entonces, ¿sabe qué es lo que está queriendo decir el Señor aquí? Que debemos amarle a Él. Nosotros estamos compuestos por parte material e inmaterial. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor quiere que le amemos así, con nuestra parte material y nuestra parte inmaterial. Que le amemos con toda nuestra integridad, hermanos queridos. Eso es lo que el Señor está queriendo decir. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. En todo tiempo, hermanos. En todo tiempo. ¿Y por qué redundo en esto? Porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que tenemos que amar a Dios, pensar constantemente en sus mandamientos, enseñar sus mandamientos. De pronto hay hermanos o hermanas que no tienen hijos, pero tienen amigos, tienen amigas, tienen vecinos. Debemos enseñar también la palabra de Dios y vivir según los principios de ella cada día. Hermanos, hoy tristemente en la sociedad ocurre de que toda la responsabilidad de la educación de nuestros hijos se la concede a la escuela. ¿Sí? Y vaya que le llamen la atención a un nene o una nena porque capaz que cae el papá a pegarle al profesor o al director o al preceptor. Se ha desvirtuado todo. La verdadera educación, hermanos queridos, comienza en nuestro hogar, comienza en nuestra casa. En el caso de la escuela es un complemento.
Pero la educación verdadera, y más aún en los tiempos que estamos viviendo, nosotros los creyentes, debemos tener nuestra propia escuela en nuestra casa. Es la mejor educación que nuestros hijos la van a recibir en nuestros hogares. Y con el tema de la palabra de Dios sucede lo mismo. Muchas veces delegamos a la iglesia nada más, la iglesia es la responsable de enseñarle a nuestros hijos. No, empieza en casa. La iglesia, tanto como la escuela, es un complemento. La educación bíblica, la enseñanza de la palabra de Dios, cada uno de nosotros la debemos llevar a cabo en nuestros hogares. Esto que venimos a hacer aquí es un culto, es un tiempo de adoración, un tiempo en el que venimos a compartir la comunión, que nos venimos a reunir, pero tampoco nos tenemos que quedar con que vinimos el domingo, leímos la palabra y después hasta el próximo domingo o hasta el martes no leemos. No, debemos tener una disciplina, hermanos, también para leer la palabra de Dios. Y de esa forma es que vamos a meditar en la palabra, la vamos a recordar, la vamos a pronunciar, la vamos a compartir y la vamos a vivir. Hermanos queridos, las verdades eternas se aprenden de una forma más efectiva en un ambiente amoroso. En el caso de los niños y en el caso de nosotros grandes. ¿Y dónde es el ambiente más amoroso? Me va a decir en la iglesia. Sí, tiene que ser en la iglesia un ambiente amoroso. Pero en la casa, en el hogar. Un niño donde más seguro se tiene que sentir en su hogar, en su casa. Y nosotros también. Donde más debemos querer pasar tiempo es en nuestra casa y después en la iglesia. Hermanos, recordemos que amar a Dios con todo nuestro ser es el más grande de los mandamientos. Y eso está en Mateo, capítulo 22. Tomen nota, no lo vamos a leer porque creo que la mayoría lo sabemos. Mateo 22, versículos 37 al 39. Amar a Dios con todo nuestro ser es el más grande de los mandamientos. Está allí también en el Nuevo Testamento, en Mateo. Pero esta directiva del Señor, este mandato, va combinada con la de amar al prójimo. Y figura también en los evangelios. Pero ¿saben qué? Esto fue escrito primeramente, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 18. ¿Quieren que lo lean? Lo leamos. Levítico 19, 18, por favor. ¿Quién lee Levítico 19, 18, por favor? No te vengarás y guardarás rencor al hijo de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. La firma allí registrada. Yo Jehová. El Señor. Hermanos queridos, ¿por qué estamos hablando de lo que estamos hablando? Porque muchas veces cuando vienen los problemas, vienen las preocupaciones, vienen situaciones como esta, que usted la esperaba, esta situación, ¿esperaba lo que estamos viviendo? Yo tampoco, no lo esperábamos. Son situaciones imprevistas. ¿Quién espera la muerte? ¿Quién sabe que la muerte en este momento llega para alguna persona? La separación física. Nadie sabe. No sabemos, solo el Señor lo sabe. ¿Quién sabe cuándo viene el Señor a llevar su iglesia? ¿Sabe usted que el Señor a qué hora viene a llevar su iglesia? Yo no lo sé, solo lo sabe el Padre. Hermanos, es muy importante la meditación de la palabra de Dios. Pero en serio le digo, es muy importante meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Es reflexionar, es recordar, es pensar. Yo, a mi forma, ¿saben cómo lo llamo? Saborear la palabra de Dios. ¿Vieron ese devocional que leo a la mañana? Bueno, ¿yo qué hago? Leo el versículo, porque les soy honesto, para mí el relato del devocional es simplemente un agregado. Lo más importante es el contenido bíblico. ¿Sí? El contenido bíblico es lo más importante, el versículo, o los versículos. Hay que meditar, pensar, ¿qué me quiere decir el Señor aquí? Primero, era para el pueblo de Israel, es para la iglesia. Pensar, meditar. ¿Cómo lo aplico esto a mi vida?
¿Qué tengo que incorporar en base a este versículo a mi vida? En base a este versículo, ¿qué tengo que sacar de mi vida? Eso es meditar. Es muy importante la meditación bíblica. No hay que tomarlo a la ligera, hermanos. Porque la palabra de Dios surge efecto en nuestra mente y en nuestro corazón cuando meditamos la palabra de Dios. Porque verdaderamente le estamos saboreando, lo estamos digiriendo. ¿Me entienden? Entonces, aquí lo que le dice Moisés, guiado por Dios al pueblo de Israel, es que debían amar a Dios con todo su corazón. Que estas palabras deben estar en el corazón de ellos, que debía ser una señal puesta en sus manos, en sus frontales, entre sus ojos, que repito, tiene un contexto histórico. Los que estudian sobre la palabra acá presentes saben a qué me refiero. Pero, hermanos queridos, hay un salmo también que habla, que es el Salmo 1, versículos 1 y 2. Si alguien lo quiere leer, por favor. Me agradezco. Salmo 1, 1, 2. Bienaventurado el varón. Está bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está su delicia, pero también, ¿qué otra cosa? Medita. ¿Cómo medita, digo? De día y de noche. En todo momento debemos meditar en la palabra de Dios. Es que si no meditamos en la palabra de Dios, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, nos vamos a ahogar en un vaso de agua. Nos vamos a desesperar. Nos vamos a olvidar que debemos clavar rodillas, orar al Señor, hablar con nuestro Padre. Porque la palabra de Dios, la forma que echa raíz en nuestra vida, es meditándola. Les repito, es muy importante la meditación de la palabra de Dios. Entre tantas bendiciones por meditar en la palabra de Dios, escúchenme, entre tantas bendiciones que recibimos por meditar en la palabra de Dios para obedecerla y servir al Señor, entre tantas bendiciones tenemos un ejemplo. Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Qué es deleitarse? ¿Qué es deleitarse? Es gozarse, es disfrutar. ¿Sí? Es deleitarse, es gozar, disfrutar. ¿Se goza en la presencia de Dios, hermano, hermana? ¿Usted se goza? ¿Se deleita en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo está en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo pasa orando? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo su palabra y meditando en ella? No, hermanos, nos tenemos que deleitar. Fíjense que aquí hay una promesa, pero es condicional esta promesa. Dice, deleítate a sí mismo, que quiere decir, se puede traducir con encima o sin embargo. Deleítate, sin embargo, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Para que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón, no sé qué le quieres pedir en este momento, no sé qué petición estás pensando en este momento. Estás tal vez pensando en un ser querido, en la salvación de tus familiares, tal vez estás pensando en una enfermedad, tal vez estás pensando en un problema económico, tal vez estás pensando en qué vas a echar en la olla mañana, tal vez estás pensando cómo vas a pagar la luz, cómo vas a pagar los impuestos. No sé qué estás pensando, pero la palabra de Dios te dice que te deleites. Que te deleites. Esa es la condición. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu
corazón. Cuando profundizamos un poco en lo que es el deleite, el original, los escritos originales, ¿saben cómo hablan? Hablan de un amor suave. El deleitarse habla de un amor suave, de un amor delicado y de un amor recreativo. Ese es el contexto de los escritos originales en cuanto a la palabra deleítate. Un amor suave, delicado, recreativo. Hermanos, debemos ser deleitosos en la palabra de Dios y con la palabra de Dios. Fíjense que en este salmo David nos llama a deleitarnos en el Señor y entregarle todo lo que tenemos. ¿Qué tienes esta tarde para el Señor? ¿Qué trajiste para entregarle esta tarde al Señor? ¿Trajiste quejas? ¿Trajiste dudas? ¿Trajiste miedos para entregarle al Señor? ¿O trajiste gratitud y alabanza y gloria y honra a su nombre? ¿Qué trajiste? Lo que hayas traído, hermano y hermana querida, ponla a los pies de Cristo. Ponla a los pies de Cristo. Y pídele que te ayude a deleitarte, que te enseñe a deleitarte. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste el gozo? ¿Sabes lo que es el gozo? ¿Lo experimentaste alguna vez el gozo? ¿Sabes lo que es el gozo? Es algo maravilloso que más allá de que tiene un significado literario, es algo inexplicable. Solo el que lo vive, el que lo experimenta, lo sabe. Es algo inexplicable, es algo maravilloso. Hermanos, deleitémonos en la presencia de Dios a través de su palabra. Alguien dice también que deleitarse es experimentar el gran placer y gozarse en la presencia de alguien. ¿Vieron que cuando hay un familiar, un ser querido, alguien que hace tiempo que no lo ve, y cuando lo encuentras, sientes esa alegría, esa ganas de abrazarle? Es lo que yo sentía hoy, pero lamentablemente no nos podemos abrazar tanto, pero yo tengo ganas de abrazarlos uno por uno a cada uno de ustedes, y a los hermanos que no han venido también, por supuesto. Experimentar el gran placer y gozarse en la presencia de alguien es deleitarse, dice alguien. Y para deleitarnos debemos conocer mejor a esa persona. Yo me deleito con alguien que conozco y sé cómo es esa persona. Entonces yo he conocido y cada día conozco a esa persona. Entonces me deleito cuando estoy con esa persona. Entonces para deleitarnos en la presencia de Dios y ante la persona de Dios, primero lo tenemos que conocer bien. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces de Cristo? Él nos conoce a la perfección, porque Él nos creó. Pero ¿cuánto le conocemos nosotros? Creo que en este tiempo del aislamiento social y todo lo demás, unos más o otros menos, nos hemos deleitado en la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque tristemente, muchos hermanos han experimentado el miedo. Han experimentado el miedo al contagio, el miedo a que les iba a suceder algo, el miedo tal vez a perder un ser querido. Me tocaba hablar con hermanos que estaban confundidos. Y se generaron ciertas emociones, la manifestación de ciertos sentimientos. ¿Saben por qué pasa eso? Y usted me podrá decir, porque somos humanos. Sí, somos humanos, pero somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Nosotros somos embajadores de Cristo. Y fíjense que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía o de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder para predicar el Evangelio. De poder para testificar de Cristo, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que Él puede hacer en aquellas personas que aún no se han rendido a Él. De amor. Que las demás personas tienen que ver cuánto le amamos nosotros a Dios. Si le somos fieles, debemos amar.
nos amó primero y que Él nos escogió a nosotros. Dominio propio o control de sí mismo, dicen los escritos originales. ¿Cómo puede ser que vean que el Hijo de Dios tiene miedo? Ojo, podemos sentir miedo porque es natural que sintamos, pero nosotros tenemos que controlar el miedo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo habitando, morando en nuestro corazón, en nuestro ser, queridos hermanos. Quiera el Señor que esta tarde, al retirarnos de aquí, podamos salir con la certeza y la seguridad de lo que hemos tomado nota. ¿Alguien tomó nota? Recuerden que la costumbre, creo que la sana costumbre y el buen hábito de la Iglesia del Señor y Mirador del Agua es que tomamos nota. Porque después cuando llegamos a casa, corroboramos. A ver si en una de esas Gerardo les vendió algún buzón. No, tienen que hacer como el hermano Berea, corroborar con la palabra de Dios y meditar. Hermanos, este mensaje es mucho más largo. Lo he súper sintetizado sinceramente y me he olvidado de algunas cosas que por algo el Señor me ha dicho que me olvide y me ha recordado algunas que no las tenía registradas, como por ejemplo algunos versículos que he citado. Él me los ha recordado. Seguramente es que Él quería que esos versículos llegaran a nuestros oídos y a nuestro corazón. Les invito a que cerremos nuestros ojos, hermanos. Recordemos que el Señor está presente aquí y que hemos llegado hasta aquí porque Él ha sido dispuesto, Él ha sido querido. Recordemos que nosotros estábamos perdidos, hermanos. Nosotros estábamos viviendo en el pecado, influenciado por el príncipe de las tinieblas, pero un día llegó la luz a nuestras vidas, llegó Cristo a nuestros corazones, porque alguien oró, alguien nos predicó el Evangelio. Recuerda que Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo, hermanos. Y por eso es que yo te desafío en esta tarde y te animo y te aliento que allí donde estés sentado, en una oración personal con el Señor, te cuentes, le digas, le pidas perdón tal vez, le alabes, le des gracias, porque nos ha sustentado estos meses duros, a donde algunos hermanos o hermanas no han podido trabajar, el Señor nunca nos ha hecho faltar. Por allí ha habido problemas de salud, el Señor nos ha estado sanando, nos ha estado resguardando. Habla con Él allí. Padre Santo que estás en los cielos, amado Dios, Salvador nuestro, te damos gracias, Señor, por esta tarde, porque un día volvimos, Señor. Gracias por tus bondades, gracias porque tú hoy has querido que estemos aquí, gracias porque nos has hablado a través de la reflexión de la cena, nos has hablado a través de la enseñanza de tu palabra, me has hablado a mí, Señor, a lo largo de esta semana, y hoy he podido compartir algo de todo lo que me hablaste con mis hermanos. En este momento te pido que la enseñanza que has impartido esta tarde, Señor, todo la podamos meditar, la podamos recordar, podamos pensar en ella, Señor, para que la podamos llevar a la práctica, Padre. Ayúdanos, Señor, a rechazar las tentaciones, a huir del pecado y a amarte con todo nuestro ser, Señor. Si te amamos como tú nos mandas, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Si aprendemos a amarte, entendiendo cuánto nos amaste tú, vamos a amar aún a aquellos que no nos agradan, Señor, o aquellos que nos persiguen, o aquellos que nos difaman, o aquellos, Señor, que hablan mal de nosotros. Vamos a orar y vamos a amar como tú nos mandas a amar, Señor. Padre,
Guíanos en esta tarde a recordar en nuestros hogares, a leer y releer esta enseñanza, a leer la palabra de Dios por sobre todas las cosas, Señor, y que podamos compartir con otros. Señor, te pedimos que bendigas a tu iglesia Mirador del Lago, a los hermanos que están aquí, los que no han podido venir, que obres en sus vidas, en su salud, en sus hogares, en su fe, Señor, y que nos ayudes a prepararnos, porque sabemos que Jesús, tu Hijo, viene pronto a buscarnos, Señor. Ayúdanos a estar preparados, a estar listos, Padre. Señor, dejamos todas estas peticiones, pero por sobre toda la gratitud a tu nombre, Señor, lo dejamos delante tuyo, lo hacemos en el nombre de Jesús. También te queremos pedir, Señor, y te queremos dar gracias por los hermanos quienes dirigen este complejo, Señor. Te pedimos por la vida de ellos, por Marcelo, por el hermano Guzmán, el hermano Rossi y todos los demás. Pero también te queremos pedir, Señor, en esta hora, por nuestros hermanos que trabajan acá, Señor, por Walter, por Diego, por Raúl. Gracias por la vida de ellos, porque tú les has usado, Señor, para que hoy podamos estar aquí reunidos, Señor. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Señor les bendiga mucho, queridos hermanos, que puedan regresar a sus hogares felices, en paz, y mantengámonos unidos en oración a través de un mensaje.